Hace casi 2 años realicé mi primera no-hit a un jefe de Undertale. En aquel momento intenté derrotar a Omega Flowey sin recibir daño, y luego de un mes entero de práctica lo conseguí. Esta vez quiero subir un poco más el nivel, así que decidí que para el día de hoy no realizaré no-hit a un simple jefe, sino que intentaré hacer una no-hit a una partida completa de Undertale, lo cual implica jugar de manera perfecta durante más de 1 hora sin descanso. Y para este reto en particular intentaré la ruta genocida, considerada para los jugadores casuales la ruta más desafiante del juego, debido a la increíble dificultad de sus jefes y su larga duración. Sin nada más que añadir, comencemos. Cuando se pasó por mi cabeza la idea de realizar una no-hit completa de la ruta genocida, tenía muy claro cuáles iban a ser las mayores dificultades de este reto. La primera iba a ser la gran cantidad de enemigos a los que me iba a tener que enfrentar, ya que para conseguir hacer una ruta genocida hay que literalmente acabar con 94 enemigos en toda la partida. Normalmente en una ruta pacifista o neutral se pueden evitar todos estos enfrentamientos, escapando, pero aquí no tenía más opción que terminar absolutamente todos los combates, con el añadido de no ser tocado nunca en cada turno. La otra dificultad y la que me generaba más temor eran los jefes. Para cualquiera que haya jugado Undertale sabe que incluso los jefes de la ruta neutral como Papyrus, Toriel o Metaton pueden llegar a ser un poco complicados, pero en la ruta genocida es donde las cosas se ponen realmente serias, ya que a pesar de solo tener 2 jefes, estos 2 jefes son los más complicados de todo el juego por mucho. Para empezar, Undyne y Undying, la cual es una versión bufeada de Undyne normal, tiene muchos patrones que toca memorizar y ataques de rápida velocidad, a los cuales toca reaccionar. Pero el verdadero problema, y estoy muy seguro que muchos ya se imaginarán cuál, es Sans, el jefe final de la ruta genocida. Si Undyne y Undying ya representaba un salto de dificultad considerable de los jefes normales, Sans representa un salto de dificultad considerable de Undyne y Undying. Para los que hayan intentado la ruta genocida con anterioridad, saben de lo que hablo. La batalla contra Sans es considerada como una de las batallas más difíciles de los videojuegos, y las razones son muy simples. Un gran repertorio de ataques que son difíciles de esquivar y algunas veces difíciles incluso de reaccionar, a su vez de contar con elementos injustos, que en su momento hicieron que muchas personas que llegaron hasta esta batalla abandonaran la ruta sin poder completarla nunca. Como ya sabía cuáles eran los principales obstáculos, decidí comenzar por lo más difícil, intentando derrotar a los jefes no-hit. Inicié por Undyne y Undying y comencé por identificar cuáles eran los ataques de mayor dificultad y qué tipo de estrategias podía desarrollar para mejorar mi consistencia. Sorprendentemente, después de un par de intentos, estaba logrando llegar bastante lejos sin recibir daño, y tras unas 2 horas de práctica, conseguí mi primera no-hit a Undyne y Undying. El siguiente paso fue Sans. Aquí tuve que ser mucho más metódico, ya que la batalla de Sans no se puede terminar por medio de golpes, sino que hay que llegar al final de todos sus ataques. Debido a esto, decidí concentrar mi práctica por secciones. La primera sección sería el primer ataque de todos, el cual de hecho es uno de los más difíciles, pero como es el primero de todos, se facilita demasiado ganar consistencia. La otra sección sería toda la primera fase de la batalla, la cual, aunque todos sus ataques los lance en el mismo orden, algunos de ellos cambian los patrones, lo cual hace que simplemente memorizar una estrategia no sea viable, ya que también hay que desarrollar habilidad para reaccionar a todos los patrones posibles. El mayor problema de esta fase definitivamente son los mini saltos del ataque de huesos. Este ataque siempre lo lanza de la misma manera, el problema es que requiere de bastante precisión, la cual con la presión de tener que no fallar ningún input hace que sea sumamente difícil, y en algunas veces se siente como si fuera cuestión de pura suerte. La última sección es la segunda fase, después de que Sans nos ofrezca la paz y decidamos atacarlo. Aquí Sans pierde completamente la cabeza o el cráneo y comienza a lanzar una gran variedad de ataques significativamente más difíciles que los anteriores de la primera fase. Y por si no fuera poco todo eso, el último ataque de Sans combina absolutamente todos los elementos anteriormente mencionados en uno solo. A pesar de todo lo que implicaba esta batalla, estaba bastante confiado, ya que por más difícil que esta fuera, estaba muy seguro que ni de chiste se iba a comparar con hacer no-hit a la batalla contra Omega Flowey, por lo que sin preocuparme demasiado, comencé a practicar. Al inicio me costaba llegar a la segunda fase no-hit, pero con el paso de los intentos comencé a llegar con más y más frecuencia. Aunque llegaba con cierta frecuencia a la fase 2, generalmente fallaba en los primeros ataques con los Gaster Blasters, por lo que para mejorar mi consistencia comencé a completar la batalla contra Sans varias veces, para pasar por absolutamente todos los ataques, y de esta forma practicarlos.
Luego de unos 2 días de práctica logré llegar al último ataque de todos sin recibir daño, pero siempre terminaba fallando en los últimos Gaster Blasters o en el corredor de huesos final. Sin embargo, seguí intentando y al tercer día de práctica logré realizar la primera no-hit a Sans de todas. Aunque me sentía bastante bien con esta no-hit superada, sabía que esta solo era el comienzo, ya que el reto que quería completar no era una no-hit de Sans o de Undyne, era poder completar la ruta genocida entera no-hit, y para esto tenía que tener un nivel de consistencia muy alto en ambos jefes, por lo que justo después de haber derrotado a Sans sin recibir daño, decidí volver a practicarlo de nueva cuenta, hasta hacerle un par de no-hits más. Cuando me sentí mucho más seguro con Sans, volví a repasar un poco Undyne, y luego de esto decidí que ya era hora de aprenderme todos los enemigos adicionales de la ruta genocida. Comencé a jugar como si fuera una ruta normal, solo que esta vez mientras hacía el farmeo para derrotar a todos los enemigos, practicaba específicamente para evitar recibir daño, y si recibía algún golpe en cualquier punto, reiniciaba toda la sesión desde cero. La ruta genocida se divide en 4 partes: las ruinas, Snowdin, Waterfall y el core. Para las ruinas fue bastante fácil, ya que solo hay que acabar con 20 enemigos, y estos de por sí son los más fáciles de todo el juego. En Snowdin el número se reduce a 16, pero aquí los enemigos son más difíciles, y también hay batallas contra los 4 perros guardianes que no son opcionales ni evitables. Sin embargo, después de un par de intentos conseguí hacer esta sección no-hit. En Waterfall empezaron los problemas, ya que aquí no solo toca hacer no-hit a los enemigos, sino a los obstáculos de Undyne, los cuales, aunque parezcan fáciles, son muy estresantes de hacer con nervios. En Waterfall tenía que estar mucho más concentrado, ya que aparte de tener que esquivar todos los obstáculos y derrotar a 18 enemigos, también tenía que hacer la primera batalla de jefe, la batalla de Undyne. Luego de un par de horas de intentos logré pasar esta parte completa, pero en el último tramo del juego es donde todo se complicó demasiado, ya que tanto la zona de Hotland como la zona del core se combinan en la ruta genocida, por lo que en este caso hay que derrotar a un total de 40 enemigos, repartidos en ambas zonas, además de tener que pelear obligatoriamente contra los guardias reales, que aunque mueren de un solo hit, tienen 2 ataques demasiado impredecibles, y que si se está mal posicionado puede llevar a situaciones totalmente imposibles de esquivar. En la parte final del core, antes de llegar a Metaton Neo, se encuentra la zona con más enemigos disponibles para farmear. Al inicio, la estrategia que estaba usando parecía ideal por la velocidad, pero poco a poco me fui dando cuenta que si me lanzaba contra todos los enemigos de golpe, esto iba a ser inviable, ya que en esta zona la gran mayoría de los combates son de 2 enemigos al mismo tiempo, y a veces aparecen hordas de hasta 3 enemigos, lo cual lleva a que la diversidad de ataques que tenía que practicar se volviera demasiado compleja. Además me di cuenta de que en muchas ocasiones algunos de estos ataques eran imposibles de esquivar debido al RNG. Aquí decidí cambiar mi estrategia y me devolví para Hotland, ya que en esta zona los enemigos eran mucho más fáciles, aunque tenía la problemática de que el spawn de estos era mucho más tardado. Luego de un par de muy largos intentos, logré pasar el último farmeo de enemigos del juego, y logré llegar a la batalla contra Sans. Como ya tenía el juego segmentado en 4 runs, procedí a realizar runs desde cero para ver qué tan lejos podía llegar. Me confié demasiado porque pensaba que como no me había tomado mucho tiempo hacer cada sección por separado, podría llegar bastante lejos, pero aquí fue donde el verdadero problema de la run comenzó, y es que la diferencia entre hacer una sección por separado a hacerla desde cero es muy grande, ya que aparte de tener la presión de no querer fallar, cada intento tomaba aproximadamente unos 30 minutos, y comencé a tener demasiados errores en donde luego de media hora de juego terminaba fallando por alguna estupidez, bien sea en Snowdin o en los obstáculos de Waterfall. Fue en este punto que me di cuenta de que si quería lograr esta run tenía que dejar de usar estrategias de speedrunning y comenzar a usar estrategias específicas para la no-hit, es decir, que tendría que sacrificar el tiempo de la run por una mayor consistencia. Fui modificando poco a poco las estrategias en función de qué tanto iba fallando en cada zona. Había pasado una semana entera desde la primera vez que intenté la run desde cero, y aunque logré pasar Undyne de Undyne un par de veces, todavía no me era posible llegar a Sans, debido a que la estrategia original que usé para el último farmeo de enemigos no me funcionaba. Investigando un poco, descubrí que si en el core solamente me enfocaba en derrotar el grupo de enemigos de Final Florid y Whimsalop, pero evitaba a todos los otros enemigos, iba a poder aumentar mi consistencia muchísimo. El problema con esto es que a cambio de una mayor consistencia, la run se retrasaba unos 30 minutos o 40 minutos en el peor de los casos, por lo que cada intento que llegara a Sans iba a tomar como mínimo 1 hora y 20 minutos, pero gracias a esta nueva estrategia mi consistencia subió increíblemente,
y aunque igualmente fallaba en el core, mis avances eran mucho más notorios. Ya habían pasado 2 semanas y todavía no había llegado a Sans ni una sola vez. Esto me hizo reconsiderar muchas cosas y de hecho pensé en rendirme. Seguí haciendo intentos hasta que por fin, después de mucho tiempo, logré llegar a Sans por primera vez. Mi primera llegada a Sans fue mucho mejor de lo que esperaba, y aunque terminé fallando en los mini saltos, esto me sirvió para recuperar la motivación que había perdido. También me di cuenta que incluso después de toda la práctica que había hecho en los jefes, todavía necesitaba practicarlos mucho más. Es por eso que cada vez que llegaba a Undyne o Sans y fallaba, tomaba la decisión de hacer como mínimo una no-hit de ambos para practicar. Gracias a este enfoque comencé a tener mejores runs. Poco a poco iba agarrando más confianza y más consistencia. Gracias a esto pasé de no llegar ni una sola vez a Sans a llegar prácticamente todos los días a él. Aunque tenía más motivación debido a que estaba llegando a Sans más seguido, lo terriblemente aburrida que era la run y su absurda longitud hacían que cada intento se sintiera como hacer una tarea. Comenzó a ser tan aburrido realizar este reto que literalmente en cada intento me divertía más jugando a girar las monedas de la mesa que en la run como tal. Cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que no fuera el reto, llamaba mucho más mi atención. Seguí realizando secciones extremadamente largas durante 2 semanas y de a pocos las llegadas a Sans pasaron de ser algo extraño a algo muy recurrente. Aquí me determiné como nunca y sabía que lo único que tenía que hacer para terminar esta tortura de reto era simplemente continuar hasta que tuviera un poco de suerte. Estaba haciendo tantos intentos al día que en una de las runs pasó esto. Otra vez. No me lo puedo creer. Fue así que luego de una semana extrema de práctica, donde algunas sesiones de juego superaban las 10 horas, sí, no es broma, logré una run en la cual pasé las primeras zonas del juego con bastante facilidad, salvo un pequeño error que casi me hace perder en Snowdin, y logré llegar a Undyne de Undyne. Con un poco de nervios logré hacer la no-hit tragándome un ataque extra por no lograr subir a nivel 10. Luego de esto llegué a los guardias reales, el último obstáculo donde realísticamente podía fallar antes de llegar a Sans. Cuando los logré pasar sabía que era muy probable que pudiese llegar nuevamente a Sans y tener una oportunidad para terminar el reto. Fue por eso que llevé mi concentración al máximo y traté de estar enfocado al 100% en cada batalla que me tocaba en el core, o por lo menos eso intenté. Tras pasar el core estaba con poca motivación, ya que esta iba a ser la última run del día, y siendo honesto simplemente esperaba fallar en los primeros ataques de Sans. No tenía ninguna expectativa para esta run, pero incluso con esta mentalidad era imposible quitarme los extremos nervios que tenía. Me decidí a intentar la batalla contra Sans y para mi sorpresa logré pasar la primera fase. Aquí los nervios aumentaron considerablemente, aunque todavía seguía bastante escéptico de que lo pudiera conseguir, ya que ya había fallado un par de veces en la segunda fase, y mi mejor intento había sido llegar al ataque de los Gaster Blasters grande. Logré pasar los primeros ataques y para mi sorpresa superé el ataque de los Gaster Blasters. Cuando pasé este ataque los nervios aumentaron tanto que comencé a sentir que el corazón me palpitaba tan fuerte que mientras hacía mi mayor esfuerzo para no hacer la no-hit, también estaba considerando seriamente la posibilidad de que me diera un paro cardíaco en mitad de la run. Llegando al último ataque de todos, los nervios eran tan grandes que simplemente perdí mi concentración y solo podía pensar en que no me fuera a infartar durante el intento. Sin embargo, gracias a la gran cantidad de no-hits que hice de la batalla contra Sans y a las más de 100 horas que dediqué de práctica a este reto, logré derrotar a Sans no-hit y por consiguiente logré terminar la ruta genocida de comienzo a fin sin recibir ni un solo golpe en toda la partida.